En principio quiero darles la bienvenida a todas, a todos, a todes, y agradecerles mucho que hayan podido compartir este espacio con nosotras, en especial a Mónica, que inicia, digamos, con nosotros su trayectoria en docencia en la Universidad de Lanús. Ella tiene docencia en universidades del país, en universidades internacionales. Para Lanús es el primer tramo de docencia de Mónica, así que en ese sentido le damos la bienvenida. Mónica se integra a la especialización nuestra en gerontología y estamos en el marco del Seminario de Políticas Públicas y Derechos de las Personas Mayores, que va a estar a su cargo. Mónica, acordamos una apertura, digamos, para compartir y dar la posibilidad de que muchas personas como Adriana Rovira o Sandra Winchan, que no son habitualmente accesibles, digamos, para las personas en el país, esta plataforma o esta virtualidad, que tiene algunas desventajas, tiene esta ventaja, y entonces Mónica nos ha permitido compartir con Adriana y con Sandra, a quienes damos la bienvenida y agradecemos la participación. Bueno, esto se va a desarrollar así. La primera ponente va a ser Mónica Roqué. Bueno, Mónica la voy a presentar por una cuestión formal. Mónica va a tener a su cargo el tema de políticas públicas y derechos de las personas mayores. Ella es médica, es magíster en Administración de Servicios de Salud y Seguridad Social con especialización en tercera edad. Es magíster en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá, España, secretaria general de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria y, hoy le comentaba a Mónica, tiene un cargo que es y será emblemático, y fue directora nacional de políticas para personas mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante 14 años, por lo cual siempre será para nosotros la directora de políticas de la DINAPAM. Es autora de publicaciones nacionales e internacionales, miembro del comité redactor de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, y presidenta de la Delegación Argentina ante la ONU y la OEA para la defensa de los derechos humanos de las personas mayores desde el año 2003 al año 2015. Bueno, esta presentación, digamos, de Mónica, le damos la bienvenida, nos halaga que nos acompañe, y vamos a presentar a la segunda ponente, que va a ser la doctora Sandra Winchan. Seguramente es un nombre tan familiar para todos y todas nosotras, porque la hemos leído mucho más que visto, así que es un placer realmente poder verla hoy y compartir su palabra. La doctora va a hablar sobre discriminación por edad, discriminación múltiple y medidas de ajuste razonable. Sandra Winchan Navarro actualmente trabaja en la Unidad de Desarrollo Social de la subsede regional de la CEPAL en México. Es doctora en estudios latinoamericanos con mención en antropología. Se ha desempeñado desde el año 2002 en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, de Naciones Unidas, y hasta abril de 2018 fue funcionaria de la División Población de la CEPAL en Santiago de Chile. Sus temas de investigación han sido envejecimiento, derechos humanos, protección social y políticas públicas. Y la tercera ponente será la magíster Adriana Rovira, quien va a exponer sobre pandemia y derechos humanos, una herramienta fundamental para la protección de las personas mayores. Adriana Rovira es experta en derechos humanos y políticas públicas en el campo del envejecimiento y la vejez, licenciada en psicología, magíster en psicología social, y es doctoranda en psicología por la Universidad de la República del Uruguay. Docente e investigadora de la Universidad de la República en Derechos Humanos, Participación Política y Cuidados en el campo del envejecimiento, directora nacional del Instituto de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, MIDES 2011-2020, razón por la cual siempre hemos tenido como
un acercamiento, digamos, a sus temas. Participó en la comisión de expertos ante la OEA que redactó la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de personas mayores. Diseñó y puso en funcionamiento el programa Red Nacional de Personas Mayores en Uruguay entre el año 2009 y 2019, que recibió un reconocimiento especial otorgado por la OEA y la 7ª edición del Premio Interamericano a la Innovación en Gestión Pública efectiva en 2019. Es directora de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, sede en Uruguay. Bueno, con este panel, con estas ponentes, damos por iniciada la mesa de hoy y le damos la palabra a la doctora Mónica Roque. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Silvia, primero por la invitación a participar en la especialización y en esta materia, y en segundo lugar por permitir que se pudiera hacer un seminario de inauguración con respecto a la materia con dos grandes personas como Sandra Wenchuan y Adriana Rovira. Cuando vos me planteaste poder hacer un panel, digo, no se me ocurre mejores personas que aquellas que han acompañado la lucha de la Convención Interamericana que protege los derechos de las personas mayores, como Adriana y como Sandra, que han sido fundamentales lideresas en este proceso. Y nosotros pensamos a la política pública en clave de derechos humanos. Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy es contextualizarlo dentro de la Convención. Y realmente Sandra y Adriana han sido fundamentales, pero lo siguen siendo para la transformación de la política pública. Y también hacer mención que está Ingrid, que es una representante argentina que estuvo en su momento en OEA, trabajando fuertemente, así que también Ingrid, todo lo que quieras aportar va a ser muy bienvenido, porque vos también fuiste protagonista de este camino maravilloso que iniciamos, Argentina lideró e inició en el año 2010, y que tenemos la suerte de tener hoy una convención. Voy a compartir pantalla. No sé si pueden ver bien ahí. Me gustó mucho, Silvia, que digas personas mayores, porque yo tomé el título por ahí de la resolución que hablaba de adultos y le agregué las adultas, pero la verdad que la propuesta es hablar de personas mayores. Esto, desde la convención hablamos de personas mayores o personas adultas mayores. Digo, para también tener... Es que esto fue en otra vida, viste que acá en gerontología todo ha sido con esta cuestión de Lo sé porque, penetrarnos del tema, ¿no? claro, lo sé porque cuando nosotros tuvimos la posibilidad de cambiarle el nombre, era Dirección de Tercera Edad, a Dirección Nacional, le pusimos de Política para Adultos Mayores. En ese momento era lo más transgresor. Bueno, hoy, y esto va a seguir cambiando seguramente, pero hoy la terminología que usamos para sentirnos más inclusivos y para tener una política inclusiva es personas mayores. Así que yo quiero comenzar con algunas definiciones de política pública, una muy simple, que nos dice que una política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Me parece siempre importante tener en cuenta que no es solamente lo que se decide, sino lo que no se decide hacer. Otra definición que es muy conocida, por supuesto, la de Oslak y O'Donnell, que nos habla de que es un conjunto de acciones y omisiones que manifiesta una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión que concita la atención a interés o movilización de actores de la sociedad civil. Entonces, acá esta definición ya involucra a los actores de la sociedad civil, no solamente al Estado. Otra que me parece muy importante es esta de Aguilar Villanueva, porque habla de la complejidad que significa el desarrollo de una política pública, y entonces nos dice que supone un proceso complejo que inicia con identificar una cuestión social, un problema social, un problema políticamente relevante, y que continúa como una toma de decisión por parte del gobierno. Obviamente vemos el problema, tomamos una decisión, y requiere un conjunto de acciones estatales dirigidas a mantener, transformar o modificar la realidad. Y esto también me parece que es
que es muy importante a la hora de pensar una política pública, porque a veces los gobiernos reconocen una situación problemática y no hacen absolutamente nada, mantienen esa situación. Y por otro lado, tener en cuenta que modificar o transformar a veces para peor, no es para mejor. Entonces, estos conceptos me parecen importantes tenerlos en cuenta a la hora de definir una política pública, porque los que están acá en Argentina podrán recordar la reforma previsional en el año 2017, que fue una política pública en realidad perjudicar a las personas mayores porque se cambió la fórmula de movilidad jubilatoria y las personas mayores empezaron a cobrar menos. Entonces, esta es la complejidad de pensar en la política pública. Pero por otro lado, ¿qué es lo que le suma el enfoque de derechos humanos a la política pública? Pues yo decía, nosotros vamos a mirar en clave de derechos humanos hoy la política pública. Y entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que propone es el enfoque de derechos en cuanto a la política pública. Y los enfoques, ¿no?, que tienen las leyes, las políticas y los programas están relacionados con una construcción social que refleja una concepción específica de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a lo que los gobernantes piensan del tema, es la respuesta que se le va a dar al tema. Pero no solamente los gobernantes, también la sociedad. ¿Cuál es la construcción social en referencia a un tema? Y en el tema de la vejez está directamente relacionada con las imágenes deficitarias de la vejez, las políticas tradicionales, inclusive muchas de las que tenemos actualmente hoy en nuestro país, muchas a veces a nivel nacional, otras a nivel provincial, otras a nivel municipal, están relacionadas con una imagen deficitaria de la vejez, con una imagen de que las personas mayores son personas que tienen necesidades insatisfechas y por lo tanto hay que darles soluciones a esas necesidades insatisfechas. Bien, lo que viene a plantear el enfoque derecho es justamente que no hay que pensar en que las personas mayores son sujetos deficitarios, sino que son titulares de derecho, que tienen que tienen la posibilidad de exigir y demandar esos derechos, y que el Estado tiene la obligación de hacer cumplir esos derechos. Cuando nosotros planteamos la convención, se va a acordar Ingrid, Sandra y Adriana, había un grupo de países que querían que pusiéramos la correlación familiar, la corresponsabilidad familiar, y nos negamos absolutamente, porque el Estado es el que es responsable. Bajo ningún punto de vista uno puede hablar de corresponsabilidad familiar. Sí puede hablar de alguna corresponsabilidad social, pero el Estado es fundamental, el que tiene la obligación de garantizar los derechos. Y esto es muy importante entender este concepto dentro de la política pública. Ahora bien, si yo en el tema vejez, la imagen que tengo son los estereotipos negativos, son los estereotipos de que todas las personas mayores son abuelos o abuelas, cuando sabemos que, y los que han cursado la especialización ya lo han visto, el abuelazgo es un rol familiar, por lo tanto, hablar de abuelos o abuelas es aminorar este grupo social que es un grupo que debería estar empoderado y que para reclamar sus derechos. Entonces, si yo creo que son abuelos o abuelas, si yo creo que están todos enfermos, que son personas que no tienen proyecto, obviamente que mi política va a ser una política tradicional, una política asistencialista, mirada de un paradigma tradicional para cubrir esos déficits. Bien, el enfoque de derecho lo que plantea es justamente el concepto de envejecimiento diferencial, que nos dice que no hay una persona mayor igual a otra, que las vejeces las personas mayores son el grupo más heterogéneo de todos los grupos, que la vejez está atravesada justamente por la historia de vida de cada una de esas personas mayores, que no es lo mismo haber nacido y haber desarrollado tu vida en pobreza que en riqueza, haber tenido acceso a la salud, a la educación o no haberlo tenido. Entonces, el enfoque de derecho parte de la construcción de lo que es la vejez y el envejecimiento desde el punto de vista del enfoque diferencial. Bien, pero además hay principios generales del enfoque de derecho que impactan en la política pública, y esto también es fundamental entenderlo, porque el enfoque de derecho en la política pública tiene que considerar los principios y los estándares de derechos de humanos como un marco conceptual, que se tiene que aplicar tanto a la formulación como a la implementación y al monitoreo de la política pública, no todo el ciclo de la política pública. Entonces, este marco conceptual
del enfoque de derecho es fundamental para el diseño de una política pública. ¿Cuáles son esos principios generales? Bueno, el principio de universalidad, de igualdad y no discriminación, de acceso a la justicia y los mecanismos de garantía, de acceso y producción de información, de participación social, y esto es fundamental, y ya vamos a ver en el tema de las políticas gerontológicas, y de los contenidos mínimos y de los derechos y la progresividad. Entonces, hay dos pilares, ¿no?, que van a estar, que son fundamentales en el enfoque de derecho. Como dijimos recién, el Estado, los dos pilares es que el Estado debe garantizar los derechos, y el otro pilar es que las personas mayores son titulares de derechos y pueden y deben exigir al Estado esos derechos. Entonces, no se trata de favores, no se trata de caridad, no se trata de asistencialismo, se trata de derechos, y acá debemos cambiar la lógica. Entonces, no hay más beneficiarios ni beneficios. Hay titulares de derechos y derechos. Entonces, descartar, bueno, acá en Argentina ustedes saben que, porque la palabra beneficiario viene de damas de beneficencia, de lo que se hacía en el siglo XIX, parte del siglo XX, y nosotros en nuestro país tuvimos a Eva Perón, que echó a las damas de beneficencia y le dijo, bueno, acá no se hace beneficencia, sino esto es justicia social. Entonces, esto es muy importante pensarlo desde la lógica del paradigma de los derechos humanos y el enfoque de derechos. Entonces, bajo esta mirada, ya la Comisión Internacional de Derechos Humanos propone una nueva definición de política pública y nos dice que es el conjunto de decisiones y acciones del Estado para diseñar, implementar, monitorear y evaluar, o sea, todo el ciclo de la política pública, a partir de un proceso de inclusión y de participación social efectiva, con el objeto de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, de los grupos, de los colectivos, bajo los principios de igualdad, no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia, transversalidad e interseccionalidad. Por lo tanto, cuando nosotros diseñamos una política pública, ya sea una ley, un programa, un plan, nosotros tenemos que interpelarnos para ver si estamos cumpliendo estas consignas del enfoque de derechos humanos, ¿no? En todos los momentos, diseño, implementación, monitoreo y evaluación. Hay participación social, hay participación de actores, cumple con los estándares de derechos humanos. Esto es lo que nosotros debemos interpelar en el desarrollo de una política pública. Y en la temática específica de las personas mayores, nuestra hoja de ruta, nuestro marco conceptual es la Convención Interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores, que fue aprobada. Empezamos con este trabajo en el 2010, en realidad empezamos con esta propuesta en el 2007, donde hay una reunión, que es la reunión de Brasilia, donde los países planteamos en la declaración de seguimiento, que después lo vamos a mencionar. Y en el 2017 Argentina ratifica por ley la convención. Por lo tanto, nuestra convención, si bien en Argentina aún no tiene rango constitucional, forma parte del sistema interamericano de derechos humanos, y el primer tratado que nosotros encontramos en el sistema interamericano es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero que fundamentalmente hablaba y protegía los derechos humanos políticos y civiles. Luego hubo que hacer una ampliación a estos derechos, y entonces aparece el protocolo adicional de la Convención, que es lo que se conoce como el Protocolo de San Salvador, que amplía a los derechos económicos, sociales y culturales. Pues bien, nuestra convención, la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, tiene como objetivo proteger todos los derechos, los políticos, los civiles, los económicos, los sociales y los culturales. Y nunca debe ser interpretada como una limitación,
los estándares de la Convención, porque si hay, y esto lo dice específicamente, pues si hay una ley internacional, una ley nacional que promueve una ampliación de los derechos, siempre tiene que estar pensada la ley de mayor ampliación de derechos. Así que jamás interpretarla como una limitación. Es todo lo contrario, es un piso mínimo de derechos, marca un estándar mínimo de derechos. De ahí para arriba, absolutamente todo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener la convención? Establecen estándares de protección específicas, porque también hay necesidades específicas en el grupo de personas mayores. No son las mismas necesidades que tienen ni los niños, ni las mujeres, ni las personas adultas. Hay necesidades que son muy específicas de las personas mayores y esta convención establece esos estándares. Define que es una persona mayor, y entonces en esta región las personas mayores son aquellas que tienen 60 años o más. Y esto a veces es importante conceptualizarlo, porque a la hora de sacar estadísticas o pedirle a los institutos nacionales de estadística y censo algunos datos, lo hacen a partir de los 65. Bueno, piensen que los 65 años y más se definen países desarrollados, pero en nuestra región nosotros partimos de los 60 años porque la esperanza de vida es menor en los países desarrollados. Así que persona mayor es aquella que tiene 60 años o más. Establece la prohibición de la discriminación por edad, que esto lo va a trabajar ahora Sandra. Permite crear conciencia de las contribuciones de las personas mayores, o sea, saca a la persona mayor de ese lugar deficitario que hablábamos recién, para decir que las personas mayores son sujetos de derechos activos, participativos, que contribuyen a la sociedad, pero no solamente desde el punto de vista moral, o el capital humano, que eso es importantísimo, sino que también contribuyen económicamente al desarrollo de una sociedad. Entonces, pone en el eje que las personas mayores contribuyen a la sociedad. Promueve y protege y asegura el pleno goce de los ejercicios, y además fomenta el envejecimiento activo. Y acá la crítica, que ya saben todos, a la Organización Mundial de la Salud, que quiere poner como causa de muerte o de enfermedad en la nueva CIF, en el CIF 11, en la nueva clasificación internacional, la vejez. La verdad que lo repudiamos, desde PAMI lo repudiamos, desde ALGE, desde los colectivos de las sociedades científicas latinoamericanas, todos repudiamos esta cuestión, porque la verdad que además de ser incorrecta, viola los derechos humanos de las personas mayores. Bueno, la Convención se pronuncia contra los estereotipos y prejuicios que ocasionan prácticas de exclusión y discriminación. Por otro lado, ya llevamos 8 países que han ratificado la Convención, y si bien hace solo 6 años que está, como vimos, aprobada la Convención por OEA, ya tenemos 8 países que han ratificado, y cuando tengamos 10 países, empieza a funcionar el comité de seguimiento que va a presidir Uruguay. Bien, las políticas públicas en derechos humanos necesitan un marco normativo, porque los derechos reclaman obligaciones de los estados, y esas obligaciones necesitan tener un mecanismo para hacerlas exigibles y cumplirlas. Ese mecanismo es la Convención, y entonces, por eso la Convención habla de los deberes de los estados. Ustedes van a ver el capítulo de deberes de los estados, que es fundamental para la realización de la política pública, donde dice que el Estado debe adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar todas las prácticas contrarias a la Convención, como el aislamiento, el abandono, las sujeciones físicas prolongadas y el hacinamiento, la negación de la nutrición, la infantilización, los tratamientos inadecuados, etc. Y también le plantea la Convención que los Estados deberán aportar y fortalecer las medidas legislativas, administrativas, judiciales y presupuestarias, y de cualquier otra índole, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todo el ámbito. Y esto también creo que algo nos va a comentar Sandra en su exposición. El Estado debe promover la institucionalidad pública, y entonces es la creación de las direcciones nacionales, la creación de obras sociales que, como PAMI, si bien nosotros estamos cumpliendo 50 años, y nosotros de alguna manera Argentina fue un referente importante a la hora de poder plantear los derechos en la Convención, no toda la región latinoamericana tenía institucionalidad, y entonces la Convención lo que pretende es justamente fomentar y promover esa institucionalidad. Y también los estados deberán promover la más amplia participación de la sociedad civil, porque no concebimos la política pública sin la participación
de la sociedad civil o de los actores de la sociedad civil, en el caso de la política pública, de las personas mayores, en toda la elaboración de la política pública, como vimos al principio, en la elaboración, aplicación y control de las políticas públicas. Entonces la Convención lo pone, ¿no?, como uno de los deberes del Estado. Por otro lado, la Convención tiene definiciones que son muy importantes porque justamente marca los estándares, ¿no?, como la definición de lo que es el envejecimiento, ¿no?, como un proceso gradual que se desarrolla durante todo el curso de vida, qué es el maltrato, el abandono, la negligencia, lo define. La discriminación múltiple, la discriminación por edad en la vejez, define qué son los servicios, los servicios sociosanitarios integrados, define los servicios de cuidado a largo plazo y los cuidados paliativos, y a la vejez la define como una construcción social. Nuevamente hacemos acá el reclamo y la relación con lo que plantea la OMS, que define a la vejez como una enfermedad. Bien, y la Convención tiene 27 derechos protegidos. Yo acá siempre utilizo a mi maestra Sanda Wencham, que la tenemos hoy acá, ¿no?, que ella plantea que hay la Convención tiene derechos vigentes y extendidos que están en otros instrumentos internacionales, pero que también tiene 3 derechos nuevos. Y esto es sumamente importante porque no están en ningún tratado internacional a nivel ni regional ni mundial. Y es el derecho a la vida y dignidad en la vejez, artículo 6, el derecho a la independencia y la autonomía, artículo 7, y el derecho a los cuidados a largo plazo, artículo 12, algo que seguramente Adriana Rovira nos va a comentar, porque en esta pandemia las personas que han tenido cuidados a largo plazo han sufrido especialmente la pandemia. Bien, el artículo 5, que es la igualdad y no discriminación por razones de edad, si bien no es un artículo nuevo, no es un artículo emergente, y de esto va a profundizar Sandra, es importante porque marca toda la convención, todos los derechos, ¿no? No puede, el principio de igualdad y no discriminación en realidad es un derecho humano que atraviesa todos los tratados de derechos humanos, y la política pública debe ser mirada desde este derecho. Pero sí quiero referirme a que nuestra convención es el instrumento jurídicamente vinculante más progresista del mundo, por muchas cuestiones, pero entre ellas por esto, porque cuando se aprobó la convención, no solamente se prohíbe la discriminación por razones de edad, sino que se prohíbe la discriminación por razones de género, por orientación sexual y por orientación sexual. Y esto es muy importante entenderlo en la política pública. Ustedes saben que ahora, por ejemplo, se acaba de aprobar la ley de cupo laboral trans. Y esto impacta, obviamente, en aquellas mujeres mayores trans que van a poder tener acceso a una jubilación digna. El artículo 6, que es el derecho a la vida, que sí es un artículo nuevo, un artículo emergente, y que nos plantea los cuidados paliativos, la muerte digna y el cuidado al final de la vida. El artículo 7, que es otro de los artículos emergentes, artículos nuevos, que nos habla de la independencia y de la autonomía, y esto también es fundamental, porque en todo momento las personas mayores son autónomas, son personas que tienen su propia capacidad de decidir, y que cuando nosotros las pensamos en un paradigma viejista, tradicional, asistencialista, quitarles la autonomía es discriminarla, es desempoderarlas. Entonces el paradigma de derechos humanos, el enfoque de derechos humanos, habla del respeto a la autonomía, que es la capacidad que tenemos todas las personas de poder decidir. Pero hay una autonomía que es potencial, que es esta capacidad potencial que tenemos todas las personas, y uno dice, pero es lógico, todas las personas podemos decidir qué hacer con nuestra propia vida, pero en realidad hay una autonomía fáctica, que es la posibilidad real de decidir sobre nuestra propia vida. Y es acá donde entra a jugar la política pública, porque si yo tengo una persona mayor que quiere ir a votar, por supuesto que tiene su derecho político al voto. Ahora, si esa persona mayor tiene dificultades motoras, necesita una silla de ruedas, no tiene nadie que la lleve hasta la escuela a votar, las veredas están destruidas, no existe transporte público adecuado y adaptado, va a la escuela y no hay y hay escaleras, nadie le baja la urna, no están establecidas una política pública de accesibilidad universal, obviamente la autonomía fáctica no puede ejercer su autonomía. Entonces, la política pública es fundamental
para promover y favorecer la autonomía real de las personas mayores. Lo contrario a la autonomía es la heteronomía, lo contrario a la independencia es la dependencia. Y entonces también este artículo plantea promover la independencia. ¿Por qué? Porque en general en este imaginario viejista y en este paradigma, en el paradigma tradicional y en la política pública asistencialista, se piensa que todas las personas mayores son dependientes. Y entonces, cuando nosotros preguntamos, bien, ¿qué cantidad de personas mayores viven en lo que mal llamado está geriátrico? Ahora después hablamos de por qué está mal llamado geriátrico, pero se piensa, ¿no?, que las personas mayores viven en geriátricos. Nosotros le preguntamos esto, nos dicen, bueno, el 20% de las personas mayores viven en geriátrico, el 10% de las personas mayores viven en geriátrico, el 30%, nos han llegado a decir hasta el 70% de todas las personas de un país viven en un geriátrico. Pues bien, en Argentina solamente el 1,3% de las personas mayores viven en una residencia de larga estadía, ya vamos a empezar a cambiarle el nombre. Los países con mayor tasa de dependencia, como los países europeos, tienen un 5% de personas que están institucionalizadas en residencias de larga estadía. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar que el 90, 95, 98% de las personas mayores viven en la comunidad. Y tenemos que tener muy buenas políticas públicas para que las personas mayores sigan viviendo en la comunidad. Hay un porcentaje de personas mayores que tienen dependencia. En Argentina el 9,5% de las personas mayores tienen dificultades para realizar actividades de la vida diaria, pero miren ustedes, el 90% no la tiene. Tener alguna dificultad para realizar alguna de las actividades de la vida diaria no significa una dependencia total tampoco, entonces pueden necesitar ayuda para bañarse, higienizarse, vestirse, pero no para otras actividades de la vida diaria. Entonces tenemos que empezar a pensar nosotros en el enfoque de derechos humanos y en la política pública, cómo ayudamos para poder favorecer esa independencia, que al favorecer la independencia también favorecemos la autonomía de esa persona que tiene una determinada dificultad para realizar una actividad de la vida diaria. Bien, ¿por qué no hablamos de geriátrico? Porque la palabra geriátrico viene de geriatría, y la geriatría es la rama de la medicina que estudia y atiende los procesos del proceso salud-enfermedad. Y está asociada cuando se creía en este paradigma, yo lo llamo tradicional, muchos lo llamamos tradicional, en este paradigma tradicional o en este paradigma asistencialista, cuando se creía que la vejez era igual a enfermedad, algo que nos está volviendo a plantear la OMS y que ya está, por supuesto, debatido que no es absolutamente cierto. Entonces, pensar que la vejez es igual a enfermedad es absolutamente erróneo. La construcción, el concepto de vejez es una construcción social, como bien lo plantea la Convención, y hay personas que tienen que vivir en un lugar, en una institución, porque tienen que ser cuidadas por personal especializado, porque tienen algunas dificultades, obviamente, y algunas enfermedades, pero que esa institución es la casa de la persona mayor. Por lo tanto, nosotros hablamos de residencia de larga estadía en el paradigma de los derechos humanos, o también de hogares de las personas mayores. Se vive en comunidad. Es el hogar, es la casa de la persona mayor, que vive en comunidad, que necesita y que no puede ser cuidado en su propia comunidad, sino que tiene que ser cuidado en esta institución. Pero bajo ningún punto de vista se pierde ninguno de los derechos humanos planteados en la Convención. Entonces, el enfoque de derecho plantea no usar la palabra beneficiario, sino usar la palabra titulares de derecho o personas. En el caso de PAMI hablamos de personas afiliadas, o de destinatarios y destinatarias. No usar la palabra abuelo o abuela porque es aminorar a un grupo que son sujetos de derecho y que además el abuelazgo es un rol familiar, y no hablar de geriátrico sino de residencia de larga estadía. Estas cuestiones son importantes tenerlas en cuenta si nos paramos cuando armamos políticas públicas con enfoque de derecho. ¿Y qué otros artículos abonan, ¿no? La definición que nosotros fuimos dando de políticas públicas con enfoque de derecho? Bueno, el artículo 8, ¿no?, de la Convención, que es el derecho a la participación y a la integración, donde nos dice que todas las personas mayores tienen derecho a una participación activa, productiva y efectiva
tanto en la familia como en la comunidad, y una integración social, y que los Estados parte tienen que adoptar medidas para crear y fortalecer los mecanismos de participación e inclusión social. El artículo 27, que habla de los derechos políticos de las personas mayores, porque las personas mayores tienen derecho a participar en la vida política, al igual que otros grupos, ¿no?, de la sociedad, y entonces el Estado tiene la responsabilidad de crear y fomentar mecanismos de participación ciudadana, con el objeto de incorporar en los procesos de toma de decisión la opinión de las personas mayores en todos los niveles de gobierno, y en todas las, ya sea de las personas mayores, de la agrupación y de la asociación. Nosotros cuando estamos en la Dirección Nacional, y lo vamos a ir viendo porque van a tener una clase especial de participación social de personas mayores a lo largo de la materia, pero nosotros creamos el Consejo Federal de Personas Mayores, que Uruguay también lo tiene, y muchos países latinoamericanos, y teníamos un lema que se lo copiamos a la asociación al movimiento de ciegos de España, a la ONCE, no sé si la conocen, que dice nada para nosotros sin nosotros. Bueno, lo mismo tiene que pasar cuando uno define una política pública para personas mayores. Nada para las personas mayores sin las personas mayores. Y la política pública tiene que nacer también de la participación de los movimientos de personas mayores. Y el otro artículo que está relacionado a la definición de políticas públicas y el proceso de participación social es el derecho a la reunión y de asociación, ¿no? Entonces, las personas mayores tienen derecho a reunirse pacíficamente, a formar libremente sus propias agrupaciones y asociaciones, y el Estado tiene la obligación de fortalecerlas, de crear y de reconocer estas agrupaciones y estos movimientos sociales de personas mayores. Simplemente mencionar, porque es el otro artículo emergente que habíamos visto, ¿no? Tenemos 3 artículos emergentes, pero lo vamos a ver en profundidad más adelante en las clases, que es el derecho a recibir cuidados a largo plazo. Y con todo lo que significa los cuidados a largo plazo, que es un sistema progresivo de atención, y que si ustedes ven fundamentalmente, mayoritariamente los servicios están en la comunidad, y recién en el vértice tenemos a la residencia de larga estadía, que son importantísimas, pero que tienen que ser pensadas para las personas que tienen dependencia y que no pueden ser cuidadas en la comunidad. Y bueno, y la convención no tendría sentido si no estuviera el artículo, por empezar el artículo 30, que habla de la capacidad jurídica de las personas mayores en igualdad de condiciones que el resto de la población, y el artículo 31, que nos habla del acceso a la justicia, ¿no? Y que esta convención es maravillosa, pero la justicia debe ser expedita, particularmente en el caso de las personas mayores, y se debe garantizar la debida diligencia, porque si yo voy a promover una acción judicial para pedir un reclamo en una persona de 80 años, y que ese reclamo demora 10 años, la verdad que deja de ser justicia. Entonces les comenté que el artículo 33 nos habla del comité de seguimiento, que el comité de seguimiento de la convención es fundamental y que está compuesto de 2 partes, que es por un lado las conferencias de Estados partes, que están integradas por cada uno de los estados que ratifican la convención, pero por otro lado también tiene un comité de expertos que, si bien los estados proponen expertos, funciona de manera independiente a las decisiones de la conferencia de Estados partes. Así que, para finalizar, bueno, pensar que, tal como dice la Convención, debemos promover, proteger y asegurar los derechos, promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. En definitiva, nosotros trabajamos para tener una vejez feliz. Así que con esto los dejo y muchísimas gracias por escucharme. Bueno, Mónica, muchas gracias a vos. Muy relevante esto, sobre todo el desafío que deja el seguimiento y la necesidad de que 2 países más ratifiquen la convención para realmente poder formar la comisión. Bueno, muchas gracias, y le cedemos la palabra a la doctora Sandra Wenchuan. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien?
Perfecto. ¿Sí? ¿Y están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirme compartir hoy día con ustedes. De verdad me complace estar aquí, aunque me atrasé un poco y tuve algunos problemas de conexión, pero ya estoy presente. Un saludo especial para todos esos amigos y colegas de distintas partes de Argentina, a Adriana Rovira también de Uruguay, y quiero ahora trabajar con ustedes para profundizar uno de los temas que se refirió Mónica hace un momento. Y el título de mi presentación tiene que ver con discriminación por edad, discriminación múltiple y medidas de ajuste razonable. ¿Por qué quiero trabajar esto? Porque yo creo que es un tema que tenemos que todavía seguir profundizando en términos de cuáles son los conceptos que vamos a utilizar, cuáles son las implicancias de estos conceptos jurídicos, establecer algunas distinciones que son fundamentales para identificar y trabajar el tema de discriminación, y también analizar un poco, muy poco, hacer un acercamiento de lo que está sucediendo hoy en día en contextos de pandemia con la discriminación en contra de las personas mayores. En primer lugar, establecer lo que les digo yo, esta suerte como de corpus de conceptual. Y vamos a empezar por el principio de igualdad y no discriminación en el derecho internacional. Como dice aquí, el principio de igualdad y no discriminación está reconocido en la doctrina universal de derechos humanos, tanto en los instrumentos regionales de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Africana, de la Unión Europea, perdón, de Europa, etcétera, y en el sistema de Naciones Unidas. Ahora, es una norma imperativa, vale decir que no es derogable, no es algo que se pueda obviar en algún momento por ningún motivo, y es un principio transversal que tiene que aplicarse a todos los derechos humanos, y vamos a ver por qué. Y también cómo la igualdad y no discriminación puede cambiar en distintos contextos, y sobre todo en el contexto de envejecimiento tenemos que analizar cómo vamos a aplicar este principio de igualdad y no discriminación. Ahora bien, el principio de igualdad y no discriminación, llamémosle, voy a ser bien coloquial en esta charla, es como es un término genérico, ¿ya? Es un concepto genérico, es un principio genérico, que como ya dijimos está en toda la doctrina internacional de derechos humanos. Sin embargo, lo que nosotros tenemos en el derecho internacional, ya lo escribí en un artículo hace algunos años atrás, es que esta supuesta universalidad de los derechos humanos que se construyó a partir de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, plantea a veces una universalidad que seguía siendo homogénea hasta hace algunos años atrás. Que esta universalidad obviamente tiene que ver con un mínimo ético asumible por toda la humanidad en un momento determinado. Pero de todas maneras, cuando empiezan todas estas reivindicaciones de distintos grupos humanos, de distintos grupos, vamos a encontrar que esta universalidad se pone en entredicho, porque no siempre incorporó o incorpora, como dice aquí, a las mujeres, no siempre incorporó a las personas, a las minorías nacionales, étnicas, lingüísticas, religiosas, a los pueblos indígenas, no siempre incorporó la diferenciación por edad, que tiene que ver con los niños, por ejemplo, con los jóvenes o con las personas mayores. Entonces, se inicia todo un proceso de demanda por una especificación de derechos humanos. Y esta especificación tiene que ver con el reconocimiento de la diferencia, y que es un asunto fundamental cuando trabajamos envejecimiento, cuando trabajamos discapacidad, cuando trabajamos género, etc. ¿Y esto por qué? De acuerdo a Hunt, de 2009, una autora, plantea que los derechos humanos no pueden definirse de una vez por todas y para siempre. Continúan siendo discutibles porque la percepción de quienes tienen derecho va cambiando constantemente. ¿Qué significa esto? Es lo que decía el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
en la década del 90, cuando planteó que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas no había incorporado a las personas la edad como motivo de discriminación y no había incorporado derechos específicos para las personas mayores, porque el envejecimiento era todavía una realidad en ciernes. No era una realidad que estuviera demandando específicamente a la doctrina un reconocimiento. Y eso ha ido cambiando, ustedes saben, desde el 90 hasta ahora, de manera rápida y, como hemos dicho siempre, la CEPAL vertiginosa. ¿Por qué? Porque el envejecimiento se constituye como un eje estructural que define de una otra manera la realidad con la cual estamos viviendo. Este cambio demográfico que se expresa no solamente en el aumento de las personas mayores, sino también en el cambio de la estructura etaria de la población, tiene implicancias para los derechos humanos. Y eso fue un fundamento y un argumento precisamente para por qué contar con una convención específica para las personas mayores. Sigamos revisando los conceptos. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, su artículo 2, dice que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión política, etc., origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Este elemento, que para algunos se puede pasar por alto, para quienes trabajamos con las personas mayores y trabajamos por los derechos humanos, sabemos que tiene implicaciones no solamente en la doctrina internacional de derechos humanos, sino también en el derecho doméstico, porque cualquier otra condición no siempre va a implicar la edad. Y ese fue también un argumento para contar con una convención, en la medida que la edad debía ser un asunto explícito en la misma jerarquía que lo es el sexo, el idioma, la raza, la opinión política, etc. Por lo tanto, este concepto de igualdad, si bien nos atañe a todos los seres humanos, y como dice la Unión Europea, comprende a toda la humanidad, en la práctica sí tiene implicaciones el hecho de que la edad no sea reconocida como una condición protegida por la doctrina internacional de derechos humanos. Ahora bien, sigamos con otros conceptos. El concepto de discriminación. Por primera vez se estableció en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y se definió como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje, origen nacional, étnico, que tenga por objeto, nótese, o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Este es el punto central del concepto de discriminación. El hecho de que haya un trato diferenciado y que ese trato diferenciado tenga implicancias en el primer concepto que revisamos, que es el de la igualdad. Y al haber un trato diferenciado, tenemos que revisar también si este trato diferenciado es permitido, y vamos a explicar por qué, o ese trato diferenciado significa lo que yo resalto en este slide: anular o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos. Sigamos. Ahora bien, la Convención Interamericana, como bien dijo Mónica, estableció una distinción, y una distinción, con distinción no quiero decir que sea menor, sino que una distinción, yo diría, gravitante en el derecho internacional de derechos humanos. ¿Por qué? Porque por primera vez en un instrumento jurídicamente vinculante se reconoce que uno de los motivos que debe ser protegido con respecto a la discriminación es la edad. Y es por eso que tenemos discriminación por edad de la vejez. Y esa inclusión en el artículo 2, por una parte del concepto, y por otra parte el hecho que la discriminación sea nombrada más de 27 veces en la Convención, significa que es un concepto gravitante, que tiene que ver no solamente con la definición del derecho, sino también con la obligación del Estado
con respecto a la protección de las personas mayores de situaciones de discriminación. ¿Y qué significa? Ya lo dijo Mónica, pero yo solamente voy a resaltar. Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad. ¿Qué hace de esta manera la Convención? La Convención diríamos que viene a rectificar una omisión del derecho internacional. Y ahí su importancia, porque por primera vez tenemos, insisto, en el derecho internacional, en este caso un instrumento interamericano, un reconocimiento específico a la discriminación por edad. Quisiera hacer algunas aclaraciones al respecto, y vamos a ir haciendo más aclaraciones conceptuales más adelante. En primer lugar, señalar que los estereotipos y los prejuicios no es igual a discriminación. Los estereotipos y los prejuicios, como dice aquí, son motores simbólicos de la discriminación. Los estereotipos son creencias u opiniones acerca de los atributos de un grupo social o sus miembros. Mónica ya lo señaló en su exposición. Y los prejuicios son sentimientos o expresiones de animadversión u hostilidad hacia un grupo social específico basado con frecuencia en los estereotipos. Ahora bien, tanto los prejuicios como los estereotipos tienen su existencia solamente en el ámbito subjetivo, en las personas. Por lo tanto, suelen ser muchas veces difíciles de identificar, más aún de medir, y todavía más difíciles de establecer sus prácticas. ¿Por qué? Porque si bien los estereotipos y prejuicios nos llevan a prácticas discriminatorias, no es lo mismo. En cambio, como digo aquí, la discriminación se manifiesta por medio de prácticas, por conductas, por comportamientos, en que las personas, en este caso las personas mayores, se encuentran de alguna forma en desventaja por uno o varios motivos protegidos con respecto de otros. Esto se explica mejor en este slide. Y aquí quiero hacer una pausa para explicar algunos elementos que a mí me parecen importantes hoy en día y que están trayendo algunas confusiones para abordar de manera efectiva los asuntos basados en la discriminación. De mi punto de vista, no podemos asimilar el edadismo con la discriminación. Y ese es un tema fundamental, que tiene que ver con la traducción que nosotros hacemos de edadismo y que muchas veces encontramos no solamente en los documentos, en los artículos, en los documentos de instituciones nacionales, sino inclusive en documentos de Naciones Unidas, que el edadismo se asocia inmediatamente a discriminación. No. El edadismo tiene que ver con lo que ya dijimos antes, con prejuicios y estereotipos, y por lo tanto radican, nuevamente insisto, en la subjetividad. En cambio, la discriminación tiene que ver con estas conductas, prácticas que se basan en estereotipos y prejuicios y que tienen una intención directa o indirecta de perjudicar. Vamos a ver también qué significa esto más adelante. Pero ¿cuál es la principal diferencia? En que la discriminación es un concepto jurídico y por lo tanto es justiciable. En cambio, el edadismo no es un concepto jurídico. Podemos tal vez por error mencionarlo en las leyes, yo creo que hasta en las reglamentaciones, pero en la práctica, ¿cómo vas a hacer justicia cuando se trata de prejuicios y estereotipos? Obviamente tenemos que combatir ambos elementos, tanto el edadismo como la discriminación, pero las formas de combatir su existencia pasan por intervenciones de distinto tipo. Por otra parte, y esto es suspicacia simplemente, a mí me llama mucho la atención cómo en los momentos en que los países de América Latina, los países africanos, algunos países de Asia, están reclamando a nivel internacional una convención internacional sobre los derechos de las personas mayores en Naciones Unidas, surge el concepto de edadismo con tanta fuerza. Y surge en un contexto donde precisamente no se quieren regular a nivel internacional los derechos humanos de las personas mayores. Eso se lo dejo como reflexión.
Eso hay que probarlo, obviamente, pero yo creo que en América Latina hemos ganado enorme, de una manera enorme, con respecto a la conceptualización de los derechos humanos, con respecto al establecimiento de las obligaciones de los estados a través de la Convención Interamericana. Y ese estándar que logramos, hoy en día no lo podemos bajar. Por lo tanto, si tenemos que trabajar los temas, tenemos que trabajarlos desde el punto de vista adecuado, siguiendo y continuando utilizando el lenguaje de derechos humanos. El uso del lenguaje no es menor, y ser claros con respecto a qué ámbito de la discriminación vamos a trabajar o vamos a combatir. Sigamos con las nociones básicas, y esto está en el artículo 2, Mónica ya también lo dijo, de la Convención Interamericana. La discriminación múltiple se refiere a cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en 2 o más factores de discriminación. Dejemos claro esto. 2 o más factores de discriminación. ¿Cuándo surge el problema? El problema surge cuando tú tienes que identificar específicamente cuándo estamos hablando de discriminación múltiple. Cuándo esta discriminación múltiple se basa en la edad. Y algunos autores plantean que la discriminación múltiple, en el caso de las personas mayores, debe tomar como base la edad en tanto causa de diferenciación de trato fija, ¿ya? Que sumada a otras características del sujeto agravan su situación de desventaja. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hablamos de discriminación múltiple en el caso de las personas mayores, tenemos que partir de que la base fija de discriminación es la edad de la vejez. Y a eso podemos sumar, como bien dice la definición, otros factores de discriminación que la pueden agravar, ¿ya? Ahora bien, es muy interesante todo este debate sobre la discriminación, porque efectivamente en el caso hay diferenciaciones respecto al uso del lenguaje. Muchas veces se dice que la discriminación múltiple es igual a la discriminación interseccional. Sin embargo, todo el movimiento de mujeres negras nos ha dicho que la discriminación interseccional es distinta, porque hace referencia a una situación en que varios motivos de discriminación interactúan al mismo tiempo de forma que son inseparables. Y esto tiene que ver con un tema analítico de cómo concebimos la realidad. Nosotros somos mujeres de determinada edad, con determinadas características, y se supone que como ser humano nosotros no hacemos una diferenciación con respecto a nuestra definición de identidad. Pero en algún momento de la vida hay algunas situaciones que pesan más que otras. Hay algunos de estos factores o motivos de discriminación que pesan más que otros. Tal vez cuando estábamos en edad laboral, lo que más pesaba para el tema de los salarios, por ejemplo, podía ser el hecho de que seamos mujer con respecto a los hombres. Pero a medida que va avanzando nuestra edad, se empieza a sumar a esta identidad social de mujer la edad de la vejez. En el mejor de los casos, muchos ni siquiera se cuestionan esto a medida que pasa el tiempo, pero entonces empiezan a sumarse estos factores de discriminación, y si bien interactúan y se interconectan, en la práctica significa solamente el hecho de que van a agravar una situación de discriminación, van a agravar una situación de desventaja. Tenemos que tener claro que en la Convención utiliza el concepto de discriminación múltiple. Yo solamente traigo a colación el concepto de discriminación interseccional para que hagamos una referencia a un concepto que ustedes van a ir leyendo, dependiendo de dónde venga la literatura de la cual se están instruyendo, van a ir leyendo y que se van a preguntar, ¿es lo mismo? La verdad es que algunos autores plantean que no es lo mismo, pero otros dicen, ¿sabes qué? Seamos prácticos. La verdad es que en las Américas se utiliza más el concepto de discriminación múltiple que el concepto de discriminación interseccional.
Y en la práctica, ¿qué es lo que queremos decir a la base? Que independiente, como dice acá abajo, de la forma que adopte la discriminación, vulnera los derechos y libertades, en este caso, de las personas mayores. Otra noción que a mí me parece importante y que también es compleja de definir, Mónica una vez lo estuvimos viendo en un curso que hicimos el año pasado, y que tiene que ver con las formas de discriminación. Tenemos por una parte el concepto de discriminación directa y por otra parte la discriminación indirecta. La discriminación directa es la más visible de todas y la más fácil de identificar. Se produce cuando un individuo es tratado de manera menos favorable que otro debido a su edad, o la que se cree que se tiene, o porque se asocia a alguien con una edad determinada, ¿ya? En este caso, discriminación directa por edad, ¿ya? Tiene un trato menos favorable, ¿ya? Y eso significa, por ejemplo, en un llamado para empleo donde se establece que el solicitante debe tener menos de 40 años. Esto queda completamente claro, nosotros sabemos que esa es una situación discriminatoria. ¿Cuándo surge la duda y dónde tenemos que crear habilidades? Cuando estamos hablando de discriminación indirecta. ¿Cuál es su principal característica? Es que son disposiciones, son acciones, son situaciones que son aparentemente neutras, pero que en la práctica tienen desventaja para las personas mayores. Aquí tengo, por ejemplo, fallas de accesibilidad, Mónica lo mencionó en su exposición, o nula atención de las personas mayores con respecto al cambio climático. Pensemos, por ejemplo, ahora lo que está sucediendo en Canadá, con temperaturas superiores a los 40 grados. Claro, tú puedes decir, estamos habilitando los gimnasios para que sea un centro para que la gente se vaya a refrescar, que es lo que salió hoy día en las noticias. El punto es, ¿quiénes pueden llegar a los gimnasios? Si pensamos en una persona mayor que está postrada, ¿puede llegar al gimnasio, entre comillas, para refrescarse? Seguramente no. Por lo tanto, esta medida que puede ser neutra, en la práctica conduce a discriminación. ¿Qué nos pasa a las personas que trabajamos en el tema de envejecimiento de personas mayores? Es que identificamos de manera muy rápida, somos muy sensibles con respecto a la discriminación indirecta y por lo tanto siempre casi lo asociamos a que fuera un tipo de discriminación directa. Pero cuando trabajamos con personas que no están usando el lenguaje de derechos humanos, cuando trabajamos con personas que desconocen los temas de envejecimiento y vejez, con ellas precisamente tenemos que pensar que son las que menos identifican la discriminación indirecta. Y muchas veces actúan de buena voluntad. Por ejemplo, este mismo que estoy diciendo, vamos a tener los gimnasios para que se refresquen, sí, es una medida de buena voluntad, tal vez una medida eficaz, pero no es eficaz para todos. ¿Ok? Algunas implicaciones del principio de igualdad y no discriminación. Y aquí quiero hacer una diferenciación importante que tiene que ver con esta igualdad de trato. El principio de no discriminación prohíbe dos supuestos. En primer lugar, que las personas o grupos de personas en situación idéntica reciban un trato diferente. Y en segundo lugar, personas o grupos en situación diferente que reciban un trato igual. A veces nos confundimos porque decimos, no, la discriminación, la igualdad significa que nos traten a todos por igual, que no haya diferenciación por edad. En algunos casos, efectivamente, eso es necesario. Cuando estamos reclamando un trato igual, cuando hay una discriminación por edad explícita o directa y nosotros reclamamos que esa diferenciación que se basa en nuestra edad, reclamamos que tenga un trato igual con respecto a otros, ¿ya? Pero hay momentos en que necesitamos un trato diferenciado, y en el caso de las personas mayores, esto suele ser fundamental. Por ejemplo, pongo dos ejemplos aquí, y si pudiéramos conversarlos sería ideal. Priorizar a jóvenes sobre la tercera edad recomiendan los médicos por COVID-19. Eso es un título de un periódico de acá de México. ¿Qué significa? Médicos, otro titular, médicos, personas mayores o niños. ¿Quiénes deberían recibir primero la vacuna por COVID-19?
Si nosotros estamos todos expuestos al COVID-19, porque afecta a todas las edades, tú tendrías que pensar, claro, estamos todos expuestos, por lo tanto, ¿qué vamos a priorizar? Obviamente el personal de salud. Pero luego, de acuerdo a cómo funciona el imaginario, tengan por seguro que si las vacunas hubiesen podido ser para los niños, se habrían priorizado a los niños. Pero aquí sí necesitamos diferenciación de trato, necesitamos que las personas mayores sean priorizadas. ¿Por qué? Porque son más afectadas por el COVID-19 y hay más muertes, ¿ya? Sea por enfermedad subyacente, sea por esta condición de fragilidad funcional, etcétera, no importa. Pero necesitamos una diferenciación de trato. Toda la sociedad, todos no podíamos acceder al mismo tiempo a la vacuna. Y por otra parte, ese otro titular que les estoy comentando acá, tiene que ver con las situaciones de emergencia. ¿Qué sucedía? Y ustedes, todo fue noticia en todos lados, cuando frente a una persona enferma por COVID-19, se recomendó algunos protocolos de bioética de algunos países de la región, recomendaron priorizar a las personas, a los jóvenes con respecto a las personas mayores. ¿Ya? El punto aquí no, aquí, ¿qué reclamamos? Igualdad de trato. Todos los que llegaron a urgencia están enfermos por COVID-19. No tenemos que priorizar a los jóvenes solamente por su edad, ni tampoco discriminar a las personas mayores por su edad. No, lo que tenemos que establecer es atención de acuerdo a la gravedad, ¿ya? De la persona que está enferma por COVID-19. Y esto es un tema que nosotros debemos trabajar y profundizar, y se pueden, bueno, hacer múltiples ejercicios para llegar a definir específicamente cuándo esta igualdad de trato debe ser diferenciada, ¿ya? Para ir pasando rápido, les quiero comentar algunas medidas contra la discriminación. Tenemos por una parte la prohibición y sanción de la discriminación, que es lo que está en las constituciones, que es lo que está muchas veces en legislaciones específicas, en algunos reglamentos, etc. La eliminación de barreras jurídicas o institucionales, esto también lo plantea la Convención, medidas especiales para asegurar que ciertos grupos de personas mayores accedan a la protección de sus derechos, y también la toma de conciencia, que constituye, obviamente, una forma de trabajar en contra de la discriminación. Pero yo quería centrarme en los ajustes razonables, porque muchas veces, y créanme, también me cuesta, identificar cuándo se requieren ajustes razonables para precisamente facilitar la igualdad. Y los ajustes razonables vienen de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y señala que son modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiere en un caso particular para garantizar que las personas con discapacidad, que también el concepto está en la Convención Interamericana, pero no asociada a discapacidad, el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Volvemos a tener este término, igualdad de condiciones, pero no olvidemos lo que acabamos de decir hace un rato. Esa igualdad de condiciones a veces requiere un trato diferente. ¿Ok? Ahora bien, cuando tenemos que identificar precisamente medidas de ajuste razonable, uno de los ámbitos donde es más fácil hacerlo es en el trabajo. Y aquí, por ejemplo, estaba revisando unos artículos de distintos autores, señalan, por ejemplo, que frente a la escasez de recursos humanos, esto en Estados Unidos, se deben comenzar a elaborar políticas y programas que no solo hagan que las personas mayores quieran quedarse en una empresa, sino que también les faciliten hacerlo. Y esto significa precisamente que hacer modificaciones, hacer adaptaciones, eliminar obstáculos que impidan a las personas mayores ejercer su derecho al trabajo. Y de acuerdo a la recomendación de la OIT, la 107, ¿qué es lo que podemos tener? Por ejemplo, horarios de trabajo flexibles, más puestos de trabajo a tiempo parcial, oportunidades de trabajo compartido, trabajo estacional, turnos ampliados o reducidos, rotaciones del trabajo, rediseño de trabajo, etcétera, etcétera. O sea,
¿Qué tenemos que hacer? Eliminar esos obstáculos que a las personas mayores les impiden ejercer su derecho al trabajo. Ahora, previo a eso, ¿qué tenemos que pensar? En el fondo, identificar estos obstáculos, identificar aquello que me impide el ejercicio del derecho y definir de acuerdo a ello qué ajuste yo tengo que hacer para que la persona mayor pueda ejercer su derecho de manera, yo diría casi expedita o en términos de condiciones de igualdad. Y aquí pongo un ejemplo de una película que seguramente todos conocen, es una comedia, que nos puede pasar así como muy, de manera, como ser de entretenimiento fácil. Sin embargo, a mí me llamó la atención cómo en el título de esta película que todos conocemos como El pasante o El becario, el resto del título, o lo que sería el título en inglés, pasó desapercibido. Y el título en inglés decía, la experiencia no pasa de moda. Ahora, ¿qué significa eso? Si ustedes ven la película, van a encontrar que esta persona mayor tiene una serie de dificultades para reinsertarse en el mundo del trabajo, específicamente en un sitio de de venta de moda a través de la web. El punto es que, ¿qué es lo que tiene que hacer él? Adaptarse. Pero cuando se adapta, esa adaptación no es una responsabilidad de la persona mayor únicamente, sino también del otro. En este caso, la empresa o el Estado, en fin, que tiene que facilitarme esa adaptación y la adquisición de herramientas, de aptitudes, de capacidades, para que yo pueda insertarme de manera digna en el trabajo. Y aquí cité una crítica que se hizo a la película de Natalia Romero, que planteaba, la película es una gran lección empresarial y del sector tecnológico actual, donde los jóvenes profesionales ignoran a las personas mayores con pocos conocimientos técnicos. Y eso es verdad, y es lo que vemos cotidianamente con respecto a las personas mayores. Pero si las personas mayores no tienen conocimientos técnicos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Igualar, ¿no es así? Y para igualar tenemos que establecer medidas específicas y especiales para las personas mayores. ¿Okay? ¿Qué sucede en el contexto de la pandemia por COVID-19? Esto es solamente una reflexión muy somera, muy a la rápida, que quería citar a Rocío Fernández Ballesteros, que todos ustedes la conocen, donde dice, ¿qué tiene que ver la pandemia con la edad? Ella planteó, se sabe que la edad es un factor de riesgo de la COVID-19. Hoy día ya sabemos que no es así, que no es la edad el factor de riesgo. Lo que sucede es que son las enfermedades subyacentes, las condiciones de fragilidad, las condiciones de hacinamiento, la falta de reglamentación de las instituciones de cuidado a largo plazo, o sea, una cantidad enorme de factores. Ahora bien, dice, a más edad, más probabilidad de ser infectado. Esto fue al inicio de la pandemia. Paralelamente se asume que los niños que no contraen la enfermedad sí la transmiten fácilmente. Sin embargo, no por ello se discrimina a los niños apartándoles de los demás. Y yo creo que este es el mensaje fundamental de Rocío, y que tenía que ver con estas medidas de aislamiento a las que se sometieron las personas mayores en los países europeos. Y en el caso de que ocurriera, agrega, no cabe duda de que el país entero se levantaría en defensa de ese grupo social discriminado. ¿Qué se puede decir? ¿Se puede decir lo mismo de las personas de edad avanzada que han sido confinadas en sus propias residencias? No, porque para todos pareció normal. Para todos pareció normal, y lo peor es que sucedieron situaciones donde esa normalización del aislamiento de las personas mayores conllevó no solamente a vulneración de su derecho al cuidado, sino también en muerte. ¿Y qué hemos tenido y que se está debatiendo mucho hoy en día? ¿Qué ha sucedido con la pandemia y la discriminación de las personas mayores? Y aquí quiero citar un artículo que se publicó hace poco que dice, el discurso en torno a la pandemia ha fortalecido una visión homogénea de las personas mayores, como vulnerables. Ha estigmatizado socialmente el hecho de ser persona mayor y ha exacerbado las expresiones hostiles y benevolentes de discriminación por edad.
Si tenemos este gráfico que les planteo aquí, ¿dónde nos hemos movido con la pandemia? Hemos reforzado estereotipos negativos, ¿no es así? Eso lo sabemos todos. Las personas mayores se enferman, son frágiles, en fin. Hemos incrementado los prejuicios con respecto a la edad. Muchas veces esto ha dado como resultado situaciones de benevolencia, de caridad, pobres personas mayores, nuestros adultos mayores, nuestros pobres abuelos, tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos, pero ¿dónde está la voz de ellos? No se escucha. O también situaciones de hostilidad hacia las personas mayores. El punto, y que lo plantean bien estos autores, es que dicen que esta visión homogénea viene a combatir, viene a anteponerse a toda esta demanda que han hecho gerontólogos, activistas en derechos humanos, expertos en políticas públicas, etcétera, en que las personas mayores no son un grupo precisamente homogéneo, al contrario, son un grupo diverso. Y por lo tanto no podemos decir que todos son vulnerables, que todos son frágiles, que todos son enfermos. Pero la pandemia ha venido a reforzar esto, cada una de estas situaciones que nosotros tenemos que combatir para trabajar en contra de la discriminación. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Quiénes han de intervenir? Y eso ustedes lo tienen perfectamente claro. No solamente la sociedad civil, las familias, no solamente las universidades, sino también la acción del Estado. Porque ¿qué tiene que hacer el Estado? Contraponer a esta visión homogénea de vulnerabilidad, de fragilidad, de enfermedad, precisamente el que las personas mayores están contribuyendo en el contexto de la pandemia en el cuidado de los niños, están contribuyendo en el contexto de la pandemia en la mantención de los ingresos de los hogares. O sea, entregar, yo diría que una suerte como entre mensajes positivos, mensajes realistas con respecto a las personas mayores precisamente. ¿Para qué? Para desmitificar, para combatir estereotipos, prejuicios que llevan a situaciones de discriminación. Porque lo que no podemos tener como resultado en la pandemia es que haya más discriminación por edad de la vejez de lo que ha ocurrido hasta ahora. Y eso sería mi presentación, espero haber estado en el tiempo y muchas gracias por su atención. Bueno, Sandra, te aplaudimos silenciosamente, muchísimas gracias, muy claro, nos dejas un montón de preguntas abiertas, te agradezco mucho la intervención, y ahora le vamos a dar la palabra a Adriana Rovira, a la que damos la bienvenida al encuentro. Bueno, muchas gracias. Difícil hablar después de tremendas exposiciones de las compañeras. Voy a intentar aportar a la discusión con alguna dimensión complementaria y que no se repita. Creo que hubo ahí como en esta presentación que hicieron tanto Mónica como Sandra, como la búsqueda de pensar esta nueva construcción de la vejez y también de las personas mayores, como una nueva configuración política que se nos presenta en las sociedades actuales. Pensaba un poquito en lo que planteaba Foucault, que es como algo que hace muchos años que venimos repitiendo, pero de alguna forma las acciones políticas de gobierno sobre los cuerpos lo que hacen es producir cuerpos. Producir cuerpos y producir sentido sobre esos cuerpos. En ese caso, los contextos de administración de lo viviente, y esto confiere justamente a ese cuerpo que es biológico, pero que también es político, tiene que ver fundamentalmente con una forma, como decían Mónica y Sandra, de lucha por el reconocimiento, por qué vidas vamos a entender que en ese acuerdo y en esa administración de lo viviente vale la pena cuidar, preservar, reconocer, generar mecanismos de protección. Tiene que ver con una discusión bastante profunda. Yo creo que la pandemia muestra de alguna manera ciertos elementos de rezago, de conflicto, de discusión no saldadas en relación a esta administración de lo viviente hacia algunos grupos de población particulares, entre ellas
las personas mayores, pero que no son las únicas, obviamente. Discrepo un poco con el planteo ahí de Ballesteros, porque, por ejemplo, en Uruguay pasó al principio, eso fue modificándose después, pero al inicio de la pandemia hubo como una alta discriminación para los niños y para las personas mayores. Fundamentalmente los niñes, les niñes, que eran pensados como casi que bombas biológicas, en donde también había que confinarlos. Eso sucedió mucho en Uruguay, con carteles en supermercados donde no se podía ingresar con niñes, donde si ibas, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía con quién dejar a mi hija e iba con él al supermercado, era mirada de manera bastante inquisidora por el resto de las personas que estaban en ese lugar. Entonces creo que la pandemia también ha servido para la gestión de un tipo de cuerpo adulto, en que logra una autogestión del riesgo exitosa, que logra en esta frase extendida de cuidarnos para cuidar a los demás, en esta cuestión de yo debo ser responsable de mi autocuidado, y a la vez en ese autocuidado me responsabilizo de cuidar a los demás, a las demás que viven conmigo en una comunidad. Creo que esos sentidos que empieza la pandemia a ubicar, que son estrictamente políticos, van ubicando planos de discusión que por supuesto no se inauguran en marzo de 2020, que son parte de procesos bastante amplios que el mundo viene desarrollando desde hace varias décadas y que hacen a esta situación del gobierno de la vida. Yo voy ahora a poner una presentación, pero antes quería como hacer un breve preámbulo, introducción. Creo que la pandemia ha ubicado fundamentalmente como 3 dimensiones que me parece que son centrales, tratando de complementar a los planteos de Mónica y de Sandra. Primero que nada, tiene que ver con esto, con la administración de lo viviente, con el control sobre los cuerpos, con esos mecanismos en los cuales yo entiendo que los cuerpos deben ser regulados, deben ser controlados, deben ser, entre comillas, generar mecanismos de protección. En eso viene como una línea bastante, yo diría ya desde la década del 80, fuertemente inaugurada, con pandemias previas, incluso la del HIV, que generó todo un control y una clasificación y una identificación sobre ciertos cuerpos, que eso va como de alguna manera moviéndose y yendo a distintos grupos de población. También viene, podríamos decir, articulado a un debate muy profundo que viene dando el mundo respecto a la prolongación de la existencia. ¿Quiénes tienen derecho a prolongar su existencia de manera masiva? Todas las personas, algunas las que logran una autogestión exitosa del propio proceso del curso de vida y del envejecimiento, las que no le confieren un gasto para los estados, las que de alguna manera no implican procesos en materia de ampliación de las lógicas de los estados y de las políticas públicas. La vejez sería entonces una especie de, podríamos decir, de derecho o de calidad o cualidad que se inscribe en la vida en tanto yo logro exitosamente hacerme cargo de esa prolongación de mi existencia y no tirarla o no de alguna manera implicar a la comunidad o a la sociedad en una administración global de eso. Esa discusión es lo que de alguna manera articuló y generó el proceso de búsqueda de reconocimiento, de generar un instrumento de reconocimiento de derechos humanos, marcó claramente los movimientos sociales y la lucha por los movimientos en materia de reconocimiento de las personas mayores de la década del 70, finales del 70 en Europa, en América Latina en la década del 80, para acá. Y a la vez generó todos los procesos de ampliación de reconocimientos específicos, como decía Sandra muy bien, en materia de derechos humanos, y también Mónica, que fueron de alguna manera tratando de articular que este derecho universal, que era un tipo de derecho bastante hegemónico, que buscaba un sujeto universal, pero que a la vez en esa universalidad para ser amplia,
para poder ser de alguna forma un paraguas amplios, donde muchas y muchos pudiéramos caber, generaba también un problema en cómo lograba reconocer algunos aspectos específicos en los cursos de vida y que quedaban de alguna manera invisibilizados o sin marcos de reconocimiento y de protección. Eso de alguna forma movió la agenda a nivel internacional y viene a ubicar la necesidad, bueno, en Naciones Unidas de empezar elementos de agendas de tipo no vinculantes, como los principios de Naciones Unidas, los tratados, las asambleas a nivel mundial, las asambleas a nivel regional, luego los pactos, los tratados en relación a nivel regional en América Latina también, que empiezan a hacer algunas, podríamos decir, ampliaciones para incorporar a grupos específicos y en relación a la vejez, como por ejemplo la CEDAW en materia de los derechos de las mujeres mayores o las mujeres viejas, va generando como esta necesidad de dar una discusión en este sentido. La prolongación de la vida se va instalando por este gobierno político de lo viviente, a partir de distintas interferencias, acciones sobre lo viviente, sobre el cuerpo biológico que prolongan la existencia, la van de alguna manera masificando, logrando que muchos grupos de población accedan a esa prolongación de la existencia, pero con un debate moral y político no saldado, realmente de quienes tienen derecho en marcos restrictivos en materia de política pública. A su vez hay una segunda dimensión que está en debate también, creo que para la región desde fuertemente el consenso de Washington, pero que permanentemente se reedita, que tiene que ver con el rol ideológico de los estados, ¿no? ¿Qué rol vienen a cumplir en estos estados que están de alguna manera constreñidos, que están organizados en marcos capitalistas en materia de lo que hace en realidad a la distribución del bienestar social? No asistimos, excepto algunas excepciones en la región, a revoluciones en materia del rol de la intervención de la política pública como primer distribuidor del bienestar social. Creo que hay un caso totalmente paradigmático, que es Cuba, que hizo una revolución sobre esto, y bueno, y Cuba, más allá de las posibles críticas a distintas cuestiones que se puedan hacer, que no es la idea entrar hoy en ese debate, si nosotros podemos mirar algunos aspectos en materia de calidad de vida, de bienestar, de condiciones en materia de igualdad, a nivel de lo que es fundamentalmente desigualdad social y de ingresos, podría darnos un ejemplo a muchos países de la región. Ese debate en relación al rol ideológico del Estado, al Estado-nación, viene también cabalgando con esta discusión moral en relación a la administración de lo viviente, a la producción política de los cuerpos, a qué vidas vale la pena cuidar, a qué vidas vale la pena en realidad generar mecanismos de protección. Cada vez que nosotros discutimos una agenda en política pública, estamos discutiendo sobre estos aspectos. Por ejemplo, cada vez que yo pongo en discusión en el ámbito de la gestión de recursos por una agenda de seguridad pública, ¿no? En esto de, bueno, hay que mejorar la seguridad policial, hay que mejorar los mecanismos de, punitivos de control del Estado, estoy dando este debate sobre, solapadamente o abiertamente, sobre qué vidas me importa y qué vidas en realidad quedan relegadas a una autogestión de cómo puedan hacer. Esta dimensión del rol de los Estados-nación son fundamentales en nuestra región, porque además nuestra región viene en un debate profundo sobre eso, Víctor Abramovic ha trabajado fuertemente estas dimensiones, en realidad a democracias precarizadas, a instituciones que de alguna manera logran procesos que no terminan de profundizar sus estructuras formales, que muchas veces las políticas son más de gobierno que de Estado, entonces rápidamente cambian los gobiernos y hay como vemos radicalmente acciones distintas en materia a lo que hace a la distribución del bienestar social. En Uruguay lo vemos claramente, veníamos con un Estado que entendía que la política pública estaba como un segundo distribuidor del bienestar social, que era importante ubicarlo ahí, que el mercado no logra resolver los niveles de equidad, de derecho, de igualdad y de protección para todas las poblaciones, y que el Estado tiene que hacerse presente para resolver y para poder también sostener niveles de
dignidad de vida de algunas poblaciones puntualmente. Ese debate pasa radicalmente a una confrontación y en donde se entiende que en realidad el mercado, esta vieja lógica de la década del 90, del consenso de Washington, de que el mercado en realidad logra resolver esto por la vía de sus propios mecanismos, y que el Estado debe ser más un regulador de la propiedad privada, justamente del libre ejercicio del mercado, de la protección de capitales. Entonces, la región de América Latina, en esto que Silvia planteaba hoy, no me acuerdo si era en una previa discusión o si era en la introducción al seminario, en esto que de alguna manera fluctuamos políticamente, debates que no terminan de estar saldados. Además, una región que viene con un tercer componente, que así recibe esta pandemia, que en realidad, aparte de una discusión central sobre el rol del Estado, el modelo ideológico de administración de lo público, empieza también, o en un contexto fundamentalmente, muy complejo de alta desigualdad social, podríamos decir, de conflictos a nivel importantes, a nivel también violentos, a nivel de conflictos políticos fundamentales, a nivel de desplazamientos de poblaciones importantes. Lo vimos hace unos años cuando arrancan fundamentalmente los procesos migratorios en América Central, pero lo estamos viendo en América del Sur, en los transfronterizos entre Venezuela, Colombia, como el Brasil, con elementos muy complejos, en marcos de xenofobia, de discriminación también altamente radicalizados, en lógicas vinculadas a lo paramilitar, al narcotráfico, también como distribuidores de bienestar social, porque esto también la región de América Latina presenta un escenario bastante complejo en el mundo, porque el narcotráfico se ubica, y ahí, bueno, hay teóricas que vienen trabajando esto, Ariadna Esteves, Sayak Valencia. De alguna manera el narcotráfico también se presenta como un elemento o de alguna manera algo que permite generar mecanismos de distribución del bienestar y de recursos a nivel social. Entonces, la región de América Latina, en toda esta complejidad, recibe o se le presenta este contexto de pandemia. Y ahora voy sí a compartir pantalla. Primero voy a preparar ahí bien la presentación, porque me parece a mí central el tema de poner, denme un minutito, a ver si la pueden ver. ¿La ven ahí? Ustedes me avisan si ven la pantalla. Se ve ahora. Bien. Ahora sí. Sí. Está perfecto. A ver ahí, si logro ponerla en pantalla completa. Bien, ahora sí. Yo creo que la pandemia presenta una materia de crisis en derechos humanos, pero también podríamos llamar que es el tiempo de la crisis del contacto y del afecto. Y en esto, en realidad, quiero traer, bueno, Mónica traía esto de la felicidad, a mí me ascribe más o me genera una mayor resonancia esto del afecto, más desde una línea spinoziana de cómo un cuerpo genera potencia con otro, y tiene que ver con esto de afectarnos, de agenciarnos, de generar procesos de reivindicación con otros, y generar comunidad para transformar algunos procesos de alto sufrimiento y de desigualdad. Creo que la pandemia presenta esta crisis del contacto y del afecto. Yo creo que como Paul Beatriz Preciado, él traía una situación vinculada a cómo el HIV ubicó una especie en la década del 80 de gobierno de lo viviente, de la sexualidad como un territorio a controlar, fundamentalmente una alta discriminación a la homosexualidad y a ese control de los cuerpos. Ahora vemos otro tipo de control de los cuerpos en este distanciamiento, en este aislamiento, que tiene casi que ver con esto de
una especie de ruptura de lo que es agenciar con otros y construir comunidad. Creo que empieza como a ubicarse ahí un plano en esto del aislamiento, del distanciamiento, que no va en el plano efectivo de cuidar para no contraer el virus, sino que va en un plano filosófico, moral y social, en esta sensación de que la vida se empieza a ordenar en otras lógicas, y que esas lógicas son cada vez más individualistas y más en territorios personales y no tanto colectivos. La pandemia nos configura, al menos en relación, me parece, con las personas mayores, al menos 4 dimensiones que quisiera compartir. Uno que tiene que ver con una pregunta que a mí me ha estado rondando y que es parte un poco de las discusiones en la región, en esto de si los derechos humanos pueden suspenderse, que después voy a tratar de profundizar fuertemente en eso. De alguna forma, en la búsqueda de generar mecanismos de protección que intentan ser universales y no específicos en la gestión de la pandemia, como de alguna manera discuten esto que planteaba Sandra, parecería que es el mismo mecanismo para todas las personas en distintas condiciones, es el mismo efectivo para todas, algo que permanentemente la realidad nos demuestra que no, y donde muchas veces algunos derechos fundamentales, incluso el derecho a la vida, parece que quedan suspendidos en el marco de una acción exitosa de una gestión colectiva de la pandemia. Por ejemplo, cuando en estos recortes de prensa que presentaba Sandra, se discute por tema de discriminación por edad, quién tiene acceso a una unidad de cuidados intensivos y quién no, quién tiene acceso a una vacunación prioritaria y quién no, quién tiene acceso a cuidados paliativos y quién no, quién tiene acceso a respiradores mecánicos y quiénes no. Bueno, hay una discusión en esto de si los derechos humanos se pueden suspender. Vamos a ver qué es lo que plantea específicamente la Convención en relación a esto. Por otro lado, el Estado y las obligaciones en derechos humanos, que me parece que esto, las compañeras lo plantearon, pero que me parece que es fundamental volver a repasar. Entender a su vez, como tercera dimensión, que la pandemia es una crisis compleja en derechos humanos. De hecho, incluso preferiría plantearla como crisis humanitaria. Y acá, en realidad, en el derecho internacional, nosotros tenemos el derecho internacional, los derechos humanos a nivel internacional y los derechos a nivel de crisis humanitarias a nivel internacional, son como dos ramas distintas. Fundamentalmente, la crisis en derechos humanitarios tiene que ver más con situaciones de guerra, con situaciones bélicas, pero claramente algunos antecedentes que nos plantea este derecho internacional nos sirven para pensar la situación y el contexto de pandemia que me gustaría repasar. Y por otro lado, este tratamiento político en la región de los derechos humanos vinculado a la pandemia. Se discute mucho sobre el tratamiento sanitario de la pandemia y muy poco sobre el tratamiento político. Yo creo que Argentina es un ejemplo de un tratamiento político de la pandemia. Digo esto porque han intentado, en muchos aspectos, generar aún en procesos de discusión muy resistidos y con impactos y efectos políticos partidarios muy complejos de administrar en un gobierno que iniciaba, entender que el Estado tiene que estar para resolver y para, de alguna manera, generar mecanismos de protección para la población que está en una situación de mayor desventaja y de mayor desigualdad y discriminación. Esto es realmente dar una discusión de tratamiento político a la pandemia. No solamente es el tratamiento sanitario, no solamente es generar un control epidemiológico, generar medidas que permitan distanciamientos efectivos, generar un acceso a la vacunación, sino que permanentemente hay un tratamiento político en quienes van a acceder prioritariamente, se van a dar programas y transferencias económicas a quienes en realidad se han visto impactados por la gran crisis social y económica que ha impactado y que ha generado la pandemia sanitaria. Se va a contemplar elementos vinculados a la protección de derechos de grupos especialmente vulnerados,
por ejemplo, poblaciones indígenas, mujeres, migrantes, que no tienen muchas veces el acceso a mecanismos de protección como el resto de la población. Entonces, cuando hablamos de la pandemia, tenemos que fuertemente hablar no solo de tratamiento sanitario, sino que lo que está de fondo es un fuerte tratamiento político. La pandemia es una crisis en materia humanitaria compleja porque de alguna forma combina distintas dimensiones. Combina lo económico, lo sanitario, lo social y lo político. Arranca como una situación que parece estrictamente epidemiológica y de control epidemiológico, pero rápidamente escala a una enorme crisis global económica. Hay en realidad varios teóricos que están planteando que desde la crisis del año 30 del siglo pasado no se había tenido una crisis de esta envergadura a nivel de pérdida de ingresos, de pérdida de fuentes laborales, de impacto a nivel de la región en materia de crecimiento de la pobreza y la indigencia. Entonces, claramente es una discusión que tiene que ver con la hambruna, con la pérdida de bienestar, no solamente con elementos de enfermedad. Y también de crisis política, porque si hay algo que no ha quedado en suspensión en la región, y lo ha mostrado las situaciones de Chile el año pasado, la situación de Colombia este año, es todo lo que hace a las crisis políticas, a los procesos en realidad en los que está la región de América Latina funcionando y gestionando esta crisis que es también social, económica, que bueno, yo traía al principio en esto también de la extrema desigualdad, las migraciones y los procesos particulares que se dan en la región. Bien, podríamos plantear de base que esta emergencia humanitaria, ahí no sé si ustedes lo ven porque me quedó como una especie de... Ahí. Quiero traer especialmente, Mónica Mónica hizo un repaso excelente de varios artículos de la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores. La Convención tiene un artículo que me parece central en este contexto, que es el 29, que tiene que ver con las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Para mí es central porque justamente estamos atravesando un tipo de emergencia como esta. Y la Convención fue un texto de tal envergadura en materia de visión política, en esto que Sandra traía, en esta clasificación de los derechos nuevos, de cómo logramos avanzar del piso que nos había dejado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y lograr incorporar nuevos estándares, incorpora este artículo que me parece a mí que es central, que si bien está en el tema de lo que hace a las situaciones de riesgo y emergencia humanitarias, están a nivel de lo que es los tratados y los pactos a nivel internacional, pero específicamente hace una lectura en materia de las personas mayores y el derecho específico a su reconocimiento prioritario en marcos de emergencia humanitaria y situaciones de riesgo. Cuando discutimos sobre este artículo, en realidad, y están las compañeras, lo pensábamos fuertemente en nuestra región vinculado, bueno, a los desplazamientos forzados. Fue un artículo muy complejo en la discusión. También lo pensábamos en lo que hace fundamentalmente a la crisis, al cambio climático, algunos eventos a nivel también que son ambientales, catastróficos, terremotos, volcanes, huracanes, que forman parte de una realidad de nuestra región. No estaba en nuestro horizonte, me parece a mí, en la discusión en ese momento, el estar unos pocos años después enfrentando una crisis humanitaria como la que estamos hoy, vinculada a una pandemia epidemiológica, y que afecta especialmente en el componente de administración político a las personas mayores, por todo esto que Sandra traía vinculado a los mecanismos de discriminación. Entonces, este artículo es fundamental porque nos permite de alguna manera ubicar ahí también un estándar, un plan, una orientación en materia de política pública, en esto que dice, los estados parte adoptarán medidas de atención específicas
a las necesidades de las personas mayores en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación en situaciones de emergencias, desastres o conflictos. Los Estados parte propiciarán que las personas mayores interesadas participen en los protocolos de protección civil en casos de desastres naturales. Y yo agregaría, bueno, este contexto de pandemia. La crisis humanitaria y de derechos humanos que venimos atravesando desde marzo de 2020 presenta, como decía Moni hoy al inicio, elementos fácticos que requieren en realidad atenciones específicas y respuestas integrales, por eso es una crisis humanitaria compleja. No alcanza una dimensión de intervención, no alcanza solamente poder ubicar planos de respuesta en materia sanitaria, sino que requiere a la vez componentes como hacen a la autonomía, a la capacidad de toma de decisiones, como hacen a la seguridad económica, a la seguridad habitacional, ambiental, al derecho, a la libre circulación, a la libertad, que hacen a los componentes fundamentales para la dignidad de vida. Los derechos humanos de las personas mayores al menos deberían tener como base estricta de reconocimiento en el ámbito y en el contexto en el que estamos ahora, 4 elementos que son como centrales. El primero me parece que tiene que ver con esto de que están destinados a proteger y a promover la dignidad y la vida de todas las personas mayores. En el reconocimiento que no hay un grupo de personas mayores homogéneo, sino que depende de muchos factores y en eso la Convención nos ilumina muy bien. Por otro lado, que el marco de protección de los derechos humanos es un entretejido muy complejo, que también tenemos que darle lugar a elementos de acuerdos culturales, que muchas veces no están consagrados en instrumentos vinculantes o normativos, pero que forman parte también de los acuerdos y de los procesos de reconocimiento y de negociación que permitan la salvaguarda de derechos de las personas mayores. Como tercer componente, que el derecho internacional de los derechos humanos establece obligaciones a los estados para actuar de determinada manera, también para abstenerse de otros actos, y que esto es fundamental, porque en el marco de la pandemia hemos visto cómo hay como una mirada como activa de generar algunas acciones, pero no la acción o un componente activo de abstenerse de otras acciones que configuran graves elementos de violación a los derechos humanos de las personas mayores. Por ejemplo, la privación de contacto físico, la privación de libre movimiento, la privación de libertad, fundamentalmente a las personas que viven en establecimientos de cuidado a largo plazo, que hoy Moni traía, y que han sido un elemento clave y sustantivo, incluso en países con niveles de ingresos altos como en Europa, fundamentalmente nos mostraron la alta discriminación, los graves riesgos en materia de gestión y podríamos decir de falta de respuestas adecuadas, oportunas y pertinentes, que tiene que ver con el derecho al cuidado en la lógica en la que están enlazadas los mecanismos de cuidados a largo plazo en el mundo y fundamentalmente en nuestra región. El derecho internacional a su vez es fundamental para poder generar mecanismos de contralor, para que los estados puedan generar mecanismos adecuados de protección de derechos de las personas mayores. Es importante esto porque, como hoy decía Mónica, con la convención aún nos falta poder hacer el seguimiento. Hay 8 países que han ratificado el instrumento, se requieren 10 para poder generar el proceso de seguimiento, para poder pedirles a los estados parte que generen mecanismos, que generen informes específicos en cómo van adecuando los estándares de derechos de la Convención a sus políticas públicas, cuáles son las prioridades en las cuales están poniendo énfasis de acuerdo a la Convención y a ese instrumento. Los derechos humanos entonces tienen como por un lado un mecanismo de negociación y de reconocimiento amplio, permiten hacer movimientos en acuerdos que son normativos, jurídicos, pero también políticos, en el lugar que se ubican a las personas mayores, y también el lugar en que los estados deben de responder a sus mecanismos de protección, pero también generan
la posibilidad de hacer seguimiento en cómo los estados van adecuando esos estándares para poder dar cumplimiento con los mecanismos y que no queden solo meramente en, podríamos decir, elementos más como solamente a nivel abstracto y no solo efectivos. Bien, a mí me parecía que este aspecto vinculado a la crisis humanitaria y si los derechos humanos pueden ser suspendidos, que es un tema de debate, y que de alguna manera en la región y en el mundo han estado en debate, claramente los derechos humanos no pueden ser suspendidos, y ahí podemos perfectamente mirar lo que se ha expresado vinculado al derecho humanitario a nivel del mundo en los distintos pactos, vinculado fundamentalmente a los pactos de derechos civiles y políticos, y también en lo que hace específicamente al Comité de Seguimiento de estos derechos, cuando plantean estrictamente esto en el artículo 4, vinculado a que los estados no pueden generar objetos de suspensión de algunos derechos que son fundamentales, como el derecho a la vida, la prohibición de las torturas, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, la experimentación a nivel científica, médica, que requiere libre consentimiento, entre otros. Tenemos que observar no solo a nivel internacional el tratamiento de los derechos humanos, sino también los derechos humanitarios, que son, como yo decía hoy, otra corriente, y cómo nos organiza y nos echa luz cómo los derechos humanos no deben ser suspendidos, y que de alguna manera deben de ser preservados, garantizados, y que los estados partes están obligados a eso. Esto me parece fundamental y que debemos de alguna manera ubicarlo como parte de la discusión. En la región ha habido como un fuerte debate en torno a esto, de si el derecho a la vida debe ser un derecho prioritario por encima de otros derechos. Los derechos humanos son interdependientes, la protección de uno requiere el resguardo de otros, y si bien el derecho a la vida es fundamental, esa vida en condición de dignidad también es fundamental, y para tener esa vida en condición de dignidad se requiere que otro montón de derechos sean reconocidos y también protegidos. En ese marco hay algunos puntos en la región que se ha tratado de priorizar o que se ha justificado algunas medidas del derecho a la vida como un derecho fundamental o que queda por encima de otros derechos, y ha provocado acciones discriminatorias y violatorias para las personas mayores, como por ejemplo el impedimento de la libre circulación, el aislamiento obligado, el no generar mecanismos de protección en materia económica, asistencial, de salud, que son, me parece que nos deja planteado al menos una vía profunda de discusión también en el acercamiento y en la adecuación que la Convención nos plantea como desafío para los próximos años. Para cerrar, yo quería traer como dos puntos que me parecen centrales. La pandemia venía trabajando, la región venía, previo a la pandemia, trabajando en dos agendas fundamentales. Una agenda que tiene que ver con la Convención, es un poco lo que ha tratado la actividad de hoy, en este marco de reconocimiento de derechos específicos para las personas mayores, porque hay algo que el envejecimiento presenta en el curso de la vida, que requiere adecuaciones y que requiere de alguna manera que la política pública identifique, reconozca y genere mecanismos específicos de acción que vayan directamente a mejorar la dignidad y la calidad de vida de las personas cuando envejecen. Pero a la vez venía en otra agenda que era fundamental, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, con compromisos que eran, diría yo, venían siendo como un gran motor en la región. Entonces estas dos agendas, una que es vinculante, que es la de la Convención, que requiere que se cumpla y que se vaya ratificando en distintos países, y otra que no era vinculante, pero que tenía un gran acuerdo político, que era la agenda ODS, y que de alguna manera es necesario seguir pujando y seguir moviendo de manera, yo diría, articulada e integral. Habíamos empezado a ver allá por algunas actividades que habíamos compartido con Sandra, con Mónica,
de que era clave articular la agenda de los ODS con la convención, que había ahí como un nudo, un elemento que era necesario poder seguir profundizando y articulando. La pandemia nos muestra o nos profundiza la necesidad de continuar con este abrocalamiento de estas dos agendas. Los ODS tenían como algunos puntos que son necesarios de recordar, por ejemplo, hambre cero, condiciones de dignidad, de protección, de acceso digno, de reconocimiento de política pública. Había como un montón de temas que se venían colocando que eran clave y que la convención permitía ir ubicando la agenda de los ODS en relación a las personas mayores. Creo que la pandemia tiene que fortalecer y unificar aún más el proyecto político, entender que probablemente va a requerir un mayor nivel de compromiso por parte de las organizaciones sociales, por parte de los expertos, por parte de los organismos internacionales, porque como hemos discutido con las compañeras, probablemente haya condiciones que no vayan a volver al punto cero de retorno, digamos, no va a haber una pospandemia, va a haber nuevos elementos de reordenamiento de lo público, del riesgo social, de la distribución del bienestar social, que me parece que va a ser muy difícil de que estos 2 años o este paréntesis que tan radicalmente ha impuesto la pandemia como una lógica de intervención en lo político, en lo público, cambien o se logren desmantelar. Y para eso es necesario ubicar estos planos de agenda como herramientas clave y sustantivas de lucha de reconocimiento de las personas mayores. Entiendo que si no lo logramos hacer, no solamente está en riesgo la capacidad actual de dignidad de vida de las personas mayores, sino que lo que estamos hipotecando como sociedad es la capacidad de la prolongación de la existencia de todas las personas. No podemos dejar de dar un debate que es clave, que es moral y político, de que solo tengan derecho a envejecer quienes no jodan y quienes no impliquen un gasto para los estados porque logran desde los movimientos a nivel del capital y del mercado resolver sus propias necesidades en este mundo. Tenemos que ir hacia un mundo que sea colectivo y comunitario en la propuesta también de resolver los problemas que nos hacen como seres humanos en este planeta. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición. Perdón lo extenso, lo corto, no sé, ahí me perdí con el tiempo. No, muchísimas gracias a vos, Adriana. La verdad que nada, podríamos continuar con este encuentro, la verdad que otras 2 horas. El aporte de cada uno de ustedes va a resultar para material para el debate, abierto muchas preguntas y seguramente ustedes también van a recibir algunas de las consultas y preguntas múltiples que están haciendo todas las y los participantes que nos están acompañando. Les agradezco mucho, le dejo la palabra a Mónica para que cierre el encuentro, porque esta es la clase inaugural de su seminario inaugurado en la Universidad de Lanús, así que, bueno, Mónica, adelante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que súper conmovido por las brillantes exposiciones de Adriana y de Sandra. Creo que hay muchísimo para reflexionar en todo lo que nos plantean, y quiero que sepan que esta va a ser la impronta de la materia, ¿no? Nosotros vamos a estar reflexionando siempre en el paradigma de los derechos humanos de las personas mayores. Así que, nada, agradecerte, Silvia, a vos este espacio. Espero que lo hayan disfrutado los compañeros y compañeras tanto como lo disfruté yo. Para mí siempre es un aprendizaje maravilloso escuchar a Adriana y a Sandra, así que no tengo más que palabras de agradecimiento para ellas, y para vos también, Silvia, por organizar este seminario. Así que bueno, sí pedirles a Adriana y a Sandra que me manden las presentaciones, así que las mando Silvia, me manden los PowerPoint, y bueno, y no va a ser la primera ni la última vez que la vamos a invitar para que puedan iluminarnos con su sabiduría. Así que bueno, muchísimas gracias.
Sí, sí, no tengan duda de que serán otra vez convocadas, y vamos a poner a disposición de los participantes y las participantes los materiales, y la grabación, digamos, de este video va a ser subida en su momento, digamos, seguramente a la página de la especialización y a YouTube, pero bueno, según me dijo Ian, que es el que va a hacer toda la gestión de esto, va a requerir por lo menos de un par de días. Bueno, muchas gracias y felicidades para todas, todos, todes.